Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Estudios Sociales del Deporte, Cátedra 2. Bueno, estamos comenzando este segundo bloque de trabajo en la cátedra. Como ustedes saben, ya cerramos con el trabajo integrador final número 1 una primera aproximación a las discusiones que les queremos plantear desde la cátedra en estas condiciones particulares que vivimos. Y bueno, la idea es que hoy comencemos a transitar como el segundo gran bloque de discusiones dentro de la propuesta de la materia. En principio podemos pensar en una primera perspectiva que desarrollamos a lo largo de la primera unidad en relación a la vinculación entre deporte y dominación, ¿sí? Cómo el deporte ha sido pensado como una herramienta de dominación de las masas, como una herramienta de dominación de los pueblos, particularmente imbricado, relacionado con la industria cultural, es decir, cómo el deporte se transforma en un género de la industria cultural y opera desde ese lugar en la configuración de la dominación. Justamente recorreremos una serie de textos y de investigaciones que han planteado en principio una discusión a esa mirada, que es una mirada funcionalista, que es una mirada que piensa en la determinación de los sujetos a partir de las herramientas del poder y estas herramientas distractivas. Para ello, le proponemos en principio retomar una figura que fue mencionada, que aparece también en el texto Entre la banalidad y la crítica, que aparece mencionada, que es la figura de Juan José Sebrelli. Bueno, Sebrelli volvió a hacerse viral, si se quiere, digamos el término, en estos días, a partir de sus declaraciones y la solicitada que firmó el domingo, hablando de esta idea de la infectocracia. Digamos, es claramente un intelectual de derecha, más allá de que se postula desde el pensamiento marxista, es un intelectual de derecha que defiende todo, digamos, que defiende y que particularmente se ocupa de ataca todos los procesos populares y demás, pero digamos, les queríamos traer este fragmento de un intercambio de él en la mesa de Mirta Legrand hace un par de años, hablando sobre los mitos y hablando particularmente sobre el fútbol, sobre la figura de Maradona. Último, ¿no, Juan Es el José? último, sí. Del gran escritor argentino Juan José Sebrelli, que yo fui su alumna, es un maestro maravilloso. Sí, en Punta del Este. En Punta del Este, en La Barra, más precisamente. En La Barra, sí. Bueno, este es un libro imperdible, Comediantes y Mártires. Los destroza a todos. No, los analizo. No, Los analizo. bravo, usted, yo lo estoy leyendo, estoy por la mitad. Sí. Bueno, Evita, el Che, Gardel y Maradona, que han sido los que mandaron a la feria, ¿no?, de Frankfurt como representación de Argentina, ¿no? Sí. Ensayo contra los mitos. ¿A usted no le gustan los mitos? Los mitos, yo reivindico los mitos, es una etapa insoslayable en la evolución de la humanidad, en los pueblos primitivos, antes que existan las religiones tradicionales y las filosofías. ¿Qué es un mito? Los mitos. Vamos a decirle al público qué es un mito. Y en el segundo término existen y es insolayable en la vida de los individuos, en la etapa de la infancia. Y además, una fuente inagotable de inspiración de las obras de arte. En esos tres aspectos yo los respeto y considero que además que es absurdo estar en contra de ellos. Los critico cuando son utilizados los mitos por motivos políticos o económicos para manipular a las masas, ¿no?, presentándoles especies de superhombres que no son tales, de los cuales el pueblo debería esperar la salvación. Yo, como soy democrático, creo en una sociedad de hombres libres, iguales y responsables de sus propios destinos, que no esperen de personajes mitológicos, superhombres o personajes con ¿Es malo calidades. ser mito, ser un mito? ¿Es malo? Bueno, el carisma existe. Usted es un personaje carismático en el espectáculo, Lilita es un personaje Pero carismático el mito entra en la mitología. en las políticas. Pero no son utilizados por fuerzas negativas, ni son modelos que realmente no son los más representables. Yo no puedo considerar de que un hombre, Maradona, un hombre que juega dopado, un hombre que es la negación misma del espíritu deportivo, ¿no?, un hombre que se festeja
su mejor gol, un gol que fue una trampa, ¿no? Yo no puedo considerar que eso sea un modelo para los argentinos. Es el modelo de la viveza criolla. Pero hay gente que lo ama, que lo adora. Y bueno, pero están equivocados. Pero no ha sido un gran jugador. Hitler era amado por los alemanes. Hasta último momento fue amado por los alemanes. A veces el pueblo se equivoca. No siempre. Pero ha sido un gran jugador, Maradona. Ha sido un gran jugador. Pelé era, mire, la Comisión Olímpica Internacional hizo una encuesta en 1999 sobre el fin del siglo XX, sobre los 20 mejores deportistas del siglo XX. Tampoco Maradona no figuró, alegría, figuró Pelé, Sebrelli, no figuró Maradona. Pelé. Bien, en este fragmento breve que compartimos de Juan José Sebrelli podemos ver de alguna manera condensada esa perspectiva, ¿sí? La perspectiva de una determinación y de pensar al deporte como herramienta de dominación, ya como venimos recorriendo. La propuesta para esta clase es recorrer y pensar las reflexiones que planteó Roberto da Mata al momento de inauguralmente en América Latina plantear su texto El universo del fútbol y cómo ese texto comienza a plantear un paradigma diferente, un paradigma que plantea una discusión a esta idea determinista cuando sitúa su perspectiva de análisis en el fenómeno cultural, ¿sí? Fíjense que en el texto de Damo, que el título va a plantear del opio de los pueblos a la antropología de lo obvio, ¿sí? Este recorrido por aquello que es nuestra vida cotidiana. Me parece importante detenernos en esta idea de la antropología de lo obvio que plantea Damo cuando habla de Roberto da Mata, porque de alguna manera está planteando la recuperación de aquellos objetos olvidados de alguna manera, ¿sí? Aquello que forma parte de nuestra vida cotidiana, con lo que constantemente nos encontramos y que por las perspectivas deterministas habían quedado al margen de ser pensados, de ser analizados en profundidad. En ese recorrido que inicialmente hace da Mata vamos a encontrar un primer factor que luego Damo va a recuperar para el análisis, que es el factor de la historización, ¿sí? La necesidad de historizar, bueno, de dónde provienen los deportes, quiénes trajeron los deportes a América Latina, en qué clave también, digamos, en esa clave de la colonización, cómo los deportes llegan por parte de las élites, particularmente de las élites inglesas, que construyen sus espacios deportivos, sus clubes deportivos, como una forma de trasladar sus identidades y de construir sus propias comunidades. Esto sin duda va a traer aparejado una estratificación y una separación, ¿sí? Digamos, estas primeras experiencias que se ven relatadas en el texto, de esa práctica no podían participar la gran mayoría de los pobladores de Brasil. Pueden ver un ejemplo, digamos, esto es un ejemplo que se va a repetir en toda América Latina. Ahora vamos a meternos luego en el caso brasileño cómo aparecen unas particularidades, pero si se trasladan a La Plata y a pensar la historia de los clubes de La Plata, van a encontrar también de alguna manera esto, ¿sí? La disputa que se ve fuertemente al interior de los clubes cuando se está discutiendo si se incorpora o no se incorpora el fútbol, entendiendo que esa incorporación, incluso más allá de ser una práctica inglesa, significaba una popularización y luego claramente significó una popularización. De hecho, muchos hinchas históricos de Gimnasia plantean la incorporación del fútbol como la refundación del club, ¿sí? De ese club de Gimnasia y Esgrima a un club que luego se vuelve popular a partir de la incorporación del fútbol. Entonces vamos a ver ahí en ese componente histórico las marcas de este proceso civilizatorio también que veíamos con Norbert Elias, en esta idea de, el deporte llega como parte de la colonización, como parte de la llegada de la población europea y comienza a tener un recorrido en América Latina. Bueno, ese recorrido va a tener sin dudas también la marca
de la importancia del logro deportivo, ¿sí? Fíjense cómo aparece en el texto la referencia al Mundial de Uruguay del 30 y las posteriores competencias internacionales donde Brasil no tiene todavía una presencia importante, y eso lleva a una reconsideración sobre la participación de los afrodescendientes, de los mulatos en los equipos de fútbol, entendiendo que ahí había un potencial físico, atlético y demás que se estaba perdiendo. Y fíjense cómo ahí también está en juego toda esta cuestión que tiene que ver con el intercambio, ¿sí? con la importación y la exportación, ¿sí? Con la construcción de una identidad nacional. Esto es algo que vamos a ver en profundidad la clase que viene con Eduardo Archetti, pero Archetti va a decir el fútbol, el deporte, exporta caras, cuerpos y gestos. Entonces, en ese sentido también se está construyendo una identidad nacional. No está supeditado específicamente a la construcción que realiza el Estado, sino que también recae sobre estos lugares marginales, como eran considerados los deportes, en una sociedad atravesada por la marca racial, ¿sí? Por la presencia de una organización racial esclavista que seguía como construyendo una nación en ese marco. El deporte va a aparecer como un gran instrumento de igualación, ¿sí? Como una arena democrática, más allá de que, como veíamos, no lo era, al no permitir la incorporación. Es muy impactante la referencia que hace a uno de los jugadores que se ponía harina de trigo para ocultar su color de piel, y digamos como eso era justamente una limitante. Bueno, con la posterior incorporación que se comienza a dar por parte de los diferentes clubes deportivos de las poblaciones de Brasil, va a aparecer ahí algo que va a plantear Da Mata como esta idea de un espacio democrático, ¿sí? La posibilidad de que el deporte en estas condiciones se construye como un espacio donde pueden participar todos de alguna manera, y se puede pensar en la configuración de una identidad que amalgame a toda esa diversidad. Y fíjense qué interesante esto que plantea del fútbol como la posibilidad de dramatización de los problemas nacionales, ¿sí? Digamos, cómo se pone en juego esta idea de que la posibilidad de la construcción de una arena democrática se va a estar dando a partir de estos espacios deportivos, ¿sí? Digamos, la demostración de que pueden constituirse espacios que integren a una totalidad, ¿sí? Digamos, esa diversidad que nosotros les planteábamos, que va a ser la gran pregunta de los estudios culturales, es decir, reconocer las diversidades. Esa diversidad se logra ver expresada en el deporte antes que en el Estado, antes que en otras instituciones. Entonces, bueno, es ahí donde Da Mata empieza a pensar la importancia que tiene el deporte para pensar lo social, la importancia que va a tener el deporte para construir los estados-nación, la identidad nacional, la forma de una convivencia de alguna manera entre estas diversidades. Pensar desde la cultura cómo están ahí operando estos ideales, porque sin duda hay poder, sin duda hay dominación, sin duda esas tramas se están jugando. Ahora bien, la cuestión es ver cómo en el tablero donde esas tramas se juegan, de qué manera interactúan y de qué manera participan, porque podemos encontrar que, digamos, en esta reconstrucción histórica brevemente que venimos haciendo con Da Mata, cómo la competencia deportiva de alguna manera favoreció la creación de un espacio, si se quiere, democrático, como plantea Da Mata. Bueno, el deporte que en esta condición particular permitió establecer una arena común en una sociedad donde no la había, en una sociedad marcada por el esclavismo, marcada por el racismo, marcada por esa dominación y la idea de supremacía, de civilizados sobre incivilizados, de blancos sobre negros. Bueno, el deporte apareció como un terreno de un espacio. Como podemos ver acá, este primer antecedente, en el caso de Da Mata, que es un primer antecedente que también se vuelve totalmente
actual. Por eso, para cerrar, les compartimos este fragmento de Muhammad Ali hablando sobre la diferencia entre lo blanco y lo negro. Always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. White man. I saw this white man swinging around Africa with a diaper on, hollering, "Oh!" Do you all see Tarzan over here? Right. Tarzan? Yeah. And all the Africans, so he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals, and the Africans been there for centuries, and he yet can't talk to the animals. Only Tarzan can talk to the animals. I always wondered why. And Miss America was always white. All the beautiful brown women in America, beautiful suntans, beautiful shapes, all type complexions, but she always was white. And Miss World was always white. And Miss Universe was always white. And then they got some stuff called White House cigars, White Swan soap, King White soap, White Cloud tissue paper, White Rain hair rinse, White Tornado floor wax. ¿Eh?